Bien, como el señor ministro sin duda no ignora, ni el resto del Gobierno ni de la Cámara, el agravamiento de la situación financiera de las comunidades autónomas llevó a que muy recientemente, de un modo improvisado, varias comunidades autónomas hayan anunciado la reducción drástica de los recortes de comedor, es decir, de esa ayuda que se daba a las familias para que los niños pudieran comer en el comedor escolar. Como es sabido, además, hasta ahora existía el criterio pedagógico bastante generalizado en los centros escolares de que era indeseable que los niños se llevaran de casa la propia comida que les preparaba su familia, pues por varias razones, por razones de tipo pedagógico en algún sentido de la palabra, para fomentar la convivencia, para fomentar también la formación de eso que antes se llamaba la urbanidad, por valores de igualdad, para que todos comieran lo mismo con garantías de calidad y cantidad, etcétera. Claro, ahora es un problema estrictamente financiero el que lleva a poner en suspenso lo que era un criterio pedagógico, educativo, sensato, en fin, reputado y además sólido, que es la primera reflexión que quizás debiéramos hacernos. ¿De qué manera estamos permitiendo a una crisis financiera, que sin duda es prioritaria en su solución, el que arrase con todo lo demás? Que arrase, por ejemplo, con criterios educativos del sistema, como el que es bueno y es conveniente que los niños coman juntos, que coman lo mismo, y además que coman lo mismo porque la calidad y cantidad de la alimentación es fundamental precisamente para los resultados de la educación. Es decir, ahora que también estamos sumidos en un debate recurrente sobre cómo mejorar la educación, cómo mejorar los resultados en indicadores internacionales del informe PISA y otros, no deja de resultar completamente incongruente que las comunidades autónomas, en este caso, adopten medidas que van directamente a la línea de flotación de la calidad de la educación primaria, sobre todo. Y además hay que repetir, como tantas veces se dice y tantas veces se olvida, que la calidad de la educación comienza justamente en la educación primaria. Ahí es donde deberían de hacerse los mayores esfuerzos para garantizar una buena base educativa. Bueno, pues en contra de este requisito tan elemental, lo que tenemos es una política de restricción del gasto que no se puede llamar ahorro. Esto hay que llamarle despilfarro, pero despilfarro de recursos humanos, porque va a redundar en una peor calidad de la educación, en escolares peor alimentados, peor formados, más desiguales, menos acostumbrados a la convivencia y, además, en algunas ocasiones, sobre todo los de familias más pobres, enseguida me extenderé un poco sobre esto, sometidos a peticiones que son humillantes o pueden serlos para los niños y para sus familias. Bien, me adelanto a lo que me imagino va a ser la primera objeción del señor ministro, que es decir que esto es una competencia autonómica. Y es verdad, es cierto. Es cierto, pero también es una competencia del Gobierno el garantizar los derechos básicos que la Constitución contempla. Y, desde luego, el derecho universal a la educación está directamente relacionado con esto, así como también las medidas que la Constitución prevé para proteger y promocionar la igualdad de los ciudadanos. En algunas comunidades autónomas, concretamente la de Madrid y la Comunidad Valenciana, además, se ha delegado a los consejos escolares el desarrollo de esta medida de falso ahorro, de esta medida discriminatoria, y con un calendario caótico que ha causado grandes problemas tanto a los centros escolares como a las familias. Es una norma que se puso en circulación o que se dio a conocer hacia el 30 de agosto, con lo cual no ha habido tiempo material ni para que los centros escolares puedan tomar, en cualquier caso, tomar decisiones y adoptar medidas para gestionar este cambio de las reglas, ni para que las familias sepan a qué atenerse. Es un caso flagrante de irresponsabilidad. Ya digo que, evidentemente, esta irresponsabilidad no es imputable al Gobierno, ni esta es mi intención ni la de mi grupo. No pretendemos que sea el Gobierno el que responda por lo que les ocurre, en este caso, a las comunidades autónomas competentes. Lo que le pedimos al Gobierno es que nos explique qué es lo que está pensando hacer para impedir esto, porque no nos entra en la cabeza que, desde luego, vaya a actuar con pasividad en una cuestión, por una parte, tan sencilla y, por otra parte, tan importante. Se dan estas dos cosas. Bueno, irresponsabilidad política, irresponsabilidad administrativa, irresponsabilidad del Gobierno, es un ejemplo claro de mal gobierno que estas comunidades autónomas traspasen a consejos escolares la decisión sobre cuestiones que son de su competencia y que, además, redundan y tienen que ver con la calidad de la educación y, como decía antes, en la etapa de primaria y secundaria, y especialmente querría subrayar lo de primaria, por lo que ahora comentaremos. También es una llamada de atención, otra más, que se añade a decenas, centenares quizás ya, del agotamiento del modelo de Estado que tenemos en España. Es decir, cuando un país que hace poco se contaba, o nos decían que se contaba entre las 8 primeras economías del mundo, ya es incapaz de tener recursos para mantener las ayudas a los comedores escolares y, precisamente, en una crisis económica como esta, lo que tenemos es no tanto un agotamiento del país como tal, de la sociedad, como un agotamiento claro del modelo de Estado que tenemos y otra llamada de atención para iniciar su urgente reforma. Pero si pasamos al aspecto de la cohesión social, que está implícito en esta medida,
Pues claro, nos encontramos con que además, ¿a quién daña más, a quién castiga más? Pues precisamente aquellas familias que son las que ya tienen una peor situación, las que han visto su estatus, su situación económica y social más deteriorada por la crisis, las que soportan más cargas, por lo tanto, de la crisis. Es a estas personas, a estas familias, a las que se les aumenta la carga, porque son ellos y no otros los que se van a ver en una situación, digamos, de mayor agravio y, desde luego, de mayor discriminación. Estamos hablando de que la implementación de estas medidas podría suponer, en determinadas comunidades autónomas, porque en esto también hay grandes variaciones de comunidad a comunidad y una gran también desigualdad territorial, una vez más, pero estamos hablando de entre 130 o 80 euros al mes por hijo. Claro, y esto en un país donde, como es sabido, y el propio Gobierno recoge en sus informes, ya hay más de 1 millón de familias, de hogares, que no reciben ninguna ayuda o solamente las rentas de inserción básicas, las del Plan Prepara y otras parecidas. Estamos hablando, por lo tanto, de familias que quizás estén recibiendo rentas públicas o, en fin, ingresos de todo tipo en torno a los 400, 500, 600 euros, que con 2 hijos se podrían ver en la situación de tener que dedicar pues 260 euros o más solo a que el niño coma en el comedor escolar. Evidentemente, ¿cuál es la solución? La famosa del tupper o fiambrera, que la criatura se lleve de casa la comida hecha y que luego en el centro se busque alguna manera, no se sabe cuál, para que el niño coma y, además, encima los padres paguen parte del costo de esto. Es evidentemente algo intolerable. Es intolerable porque estamos aumentando la carga sobre quienes más soportan la actual crisis, y es una injusticia desde cualquier punto de vista que se considere, con las consecuencias, además, absolutamente indeseables de profundizar los efectos de la pobreza y la falta de cohesión social, la exclusión social y la pobreza. Veamos, recordemos que hay un informe de Cáritas española, no refutado por nadie, y una fuente de suma calidad para esto, que habla de que ya estamos viviendo con una tasa de un 25% de menores que viven en situaciones de pobreza. No todos de pobreza extrema, pero desde luego sí de pobreza relativa, muy digna de tener en cuenta. Añadamos a esto, para que veamos además la dimensión del problema, que la crisis no hace sino agravar una tendencia que se remonta por lo menos a los años 90. Según este propio informe, desde el año 96 no para de aumentar, es decir, desde bastante antes de la crisis, no para de aumentar el porcentaje de menores, de niños, en situación de pobreza relativa, que es mayor que el de adultos. Bueno, pues son estos niños, 1 de cada 4 que viven en situaciones de pobreza relativa, los que deberían, además, aumentar, es decir, empeorar sus condiciones de vida al empeorar la cantidad y calidad de la comida que reciben. Por lo tanto, los que van a haber empeorado también la educación que reciben, debido a la desventaja objetiva de tipo fisiológico que significa una perealimentación para el rendimiento escolar. Y, además, en una situación en la que, por lo tanto, las comunidades autónomas se lavan las manos y sencillamente aceptan como un fenómeno natural ineludible el empeorar e incrementar la situación de pobreza de justamente el sector más desfavorecido ya de nuestra sociedad, en términos relativos y absolutos. Es un verdadero disparate, es un disparate desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de la inversión de un país que lo que está haciendo es ni más ni menos que, en vez de invertir en sus recursos humanos, que en este caso son evidentemente los menores, maltratarlos, porque esto es maltrato objetivo, se mire como se mire. Bien, voy acabando. Lo que nosotros, por lo tanto, le pedimos al Gobierno no es que ahora saque la varita mágica y acabe con la pobreza infantil. Sabemos que esto no está en su mano, pero sí está en su mano el impedir que esto empeore. Está en su mano el obligar a las comunidades autónomas, el exigirles que se acabe con esta medida, que desde luego es una medida inaceptable desde cualquier punto de vista. Está en su mano, desde luego, el combatir una política de ahorro que no es de ahorro, ni siquiera de recortes, que es una política de verdadera destrucción de la cohesión social y de las bases demográficas del país. Y está en su mano, pensamos, el adoptar medidas que antes ha discutido en alguna otra interpelación, para ver de qué manera un país donde, desde luego, sobran alimentos, y esto no existe, no es ningún problema, esos alimentos lleguen a los centros escolares y, por lo tanto, a los niños que los necesitan. Y que no estamos hablando de niños de la calle y de la marginalidad, estamos hablando de niños que todo el mundo conocemos y podemos ver por la calle, nada más y nada menos que el 25%. Esto es lo que le queríamos preguntar al Gobierno. La envidiable velocidad de entrega que tiene su señoría le ha permitido no solo desarrollar plenamente la interpelación que había presentado, sino también anticipar mi contestación. Entonces, la parte del trabajo que ha tenido la voluntad de descargarme, yo se la agradezco porque me permitirá concentrarme en otros aspectos. Y el primero, yo creo que el más importante, sin duda, es el que tiene que ver con la equidad. Eso me parece que es absolutamente fundamental. Yo, aunque usted lo pensara así, realmente no quería empezar por la cuestión competencial,
Creo que usted ha hecho una descripción correcta de cómo se encaja la cuestión competencial. Más adelante intentaré ser algo más preciso sobre los títulos competenciales respectivos, pero verdaderamente yo entiendo que la cuestión de una correcta alimentación de los escolares, como de cualquier otra categoría que pueda encontrarse en una situación de desfavorecimiento o riesgo de exclusión, es una cuestión prioritaria, es una cuestión que atañe a las necesidades básicas y en esa medida coincido con su señoría en que si somos capaces de encontrar fórmulas que sin invadir el marco competencial de las comunidades autónomas tengan la virtualidad de garantizar la homogeneidad que todos deseamos en la atención de estas necesidades primarias, pues por parte del Gobierno no va a haber ningún inconveniente en buscar ese tipo de aproximación. Por tanto, estamos hablando de una cuestión que es tangencialmente educativa, porque estamos hablando de cubrir necesidades básicas de la población escolar, pero que es sustancialmente una cuestión de políticas sociales y también una cuestión de políticas asistenciales. Y estamos hablando, el título constitucional o los títulos constitucionales a los que su señoría se ha referido, concretamente en el aspecto educativo el artículo 27 de la Constitución, pero también la referencia al artículo 9 por lo que tiene que ver con la igualdad y el 39 por lo que tiene que ver con la protección de la juventud y de la infancia, nos obligan a una reflexión, el primer elemento de la cual tiene que ser en qué ha cambiado la situación en estos tiempos para que esta preocupación se suscite como una preocupación nueva. Y inevitablemente esto nos lleva a la definición competencial en los términos más precisos que sea posible. Lo cual no quiere decir que eso no sea revisable, es decir, que si realmente detectamos que existe un problema por falta de legislación básica en esta cuestión, evidentemente en un proceso como el que estamos de revisión de legislación básica podemos examinar qué posibilidades tenemos de solucionarlo. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que la única referencia en legislación del Estado a la cuestión de la alimentación de los escolares es aquella que en el artículo 82.2 de la vigente Ley Orgánica de Educación, que reproduce en este sentido lo que prescribía el artículo 65 de la LOGSE, se establece que en aquellos municipios donde no exista oferta educativa adecuada que obligue, por tanto, a chicos y chicas de municipios cercanos a desplazarse a un municipio distinto del de su residencia, será obligatorio que las autoridades educativas, no se precisa, evidentemente estamos hablando de una situación, en el caso de la LOGSE, en que no se habían producido todas las transferencias educativas, la Administración educativa competente estará obligada a facilitar, junto al transporte, los servicios de comedor e incluso, en su caso, los de internado. Eso por lo que se refiere, digamos, al establecimiento de obligaciones de proporcionar el servicio. Si hay, en cambio, como perfectamente conoce su señoría, legislación estatal en el ámbito sanitario, una ley muy reciente, la Ley de julio del año 2011, que establece aquellas condiciones que tienen que reunir los comedores escolares, que establece también una serie de principios, como digo, en este ámbito de legislación básica, sobre criterios de alimentación saludable que tienen que también formar parte de las enseñanzas que se imparten, que establece unas determinadas limitaciones en cuanto a, fundamentalmente, alimentos poco convenientes para la infancia, la prohibición de expenderlos en los centros escolares y que también señala la necesidad de atender a los estudiantes con necesidades alimenticias especiales, como puede ser el caso de celíacos, alérgicos, etc. Ese es el marco en el que se desenvuelve. Dentro de ese marco, las comunidades autónomas, en programas que en los últimos años no han tenido cofinanciación, establecen un sistema de ayudas, un sistema de becas de comedor, con criterios, hay que decirlo, bastante diversos entre sí. Y en eso tengo que darle la razón a su señoría en cuanto a la existencia de situaciones, en fin, que podríamos describir como poco equilibradas o incluso desde un punto de vista ya más valorativo, probablemente no enteramente conformes con
algún principio de equidad básica entre las distintas comunidades. Ahora, ¿qué elementos en común hay en esa normativa y qué ha cambiado respecto a esa normativa? Bueno, pues la posibilidad de disponer, de dar una cobertura de becas de comedor a una proporción mayor o menor de la población escolar concernida, y ahí tenemos situaciones muy diversas, desde becas que cubren el 10% del coste a becas que cubren el 100% del coste, y a partir de ahí también hay una diversidad que esta no tiene origen en el tipo de cobertura, sino fundamentalmente en la organización de los horarios escolares, porque así como hay comunidades, dado la enseñanza secundaria en la práctica totalidad de las comunidades ya se imparte en horario continuado y, por tanto, el horario escolar tiende a acabar en torno a las 2:30, lo cual, desde el punto de vista de esta cuestión, es muy relevante, pero no ese es el caso en los centros de educación infantil y primaria, aunque hay algunas comunidades que ya tienen el horario continuado en varios de ellos, y, por tanto, también esa circunstancia tiene una influencia determinante en la importancia de la... Aunque la información es dispersa, porque son las propias comunidades autónomas y no todas ellas facilitan el mismo detalle de información, lo cierto es que en el curso de los últimos años estas becas de comedor que facilitaban las comunidades autónomas tenían como beneficiarias una proporción significativa de la población escolar. Variaba entre comunidades de una forma importante, pero en media venía a suponer entre el 25 y el 30%, que por otra parte es un porcentaje coincidente con, por ejemplo, aquel del que tenemos información más robusta, porque es un sistema centralizado, el del Reino Unido, en que las comidas gratis de las escuelas Free School Meals las reciben, según el nivel de la educación, entre el 18 y el 37% de los alumnos. Como es natural, en la situación de consolidación, de exigencia de consolidación fiscal que en este momento atraviesan las comunidades autónomas, es evidente, y esto es un fenómeno conocido, que la capacidad de las comunidades autónomas de proveer con la misma cuantía con que antes lo hacían este tipo de becas, que evidentemente son competitivas, es decir, no son como las becas y ayudas generales al estudio, que no son concurrencia competitiva, estas sí son competitivas, pues por un lado han disminuido las cantidades que se dedican a ella, y por otro lado también se ha producido un incremento de las peticiones. Al final de todo ello, pues es evidente que la capacidad de atender en relación con los umbrales que antes permitían acceder a este tipo de ayudas se han modificado desfavorablemente. Y, evidentemente, en ese contexto, algunas comunidades autónomas han optado por esta estrategia que ha sido abundantemente mencionada esta mañana aquí en otras intervenciones, de permitir que los niños lleven la comida de casa. Yo no tengo una opinión tan formada o tan radical, digamos, tan monolítica acerca de la conveniencia o inconveniencia de que junto al comedor escolar pueda existir la posibilidad de que se lleve la comida de casa, porque entiendo que el hecho de que se lleve la comida de casa no quiere decir que esa comida vaya a ser nutricionalmente inadecuada o vaya a ser insuficiente o no vaya a ser o no le guste más al niño, que también se dan los casos. Pero, por supuesto, esto no quiere decir que desconozca, en modo alguno lo hago, la existencia de un problema social grave. Y la existencia de ese problema social grave, que no solo atañe a la situación que tiene que ver con la alimentación en cuanto componente o circunstancia desfavorable de la impartición de la educación. La alimentación es una circunstancia, la desestructuración, problemas de todo tipo. Yo entiendo que eso forma parte del derecho a la educación de calidad, y que encontrar una respuesta homogénea que cubra básicos, que cubra mínimos imprescindibles para solventar esta cuestión, es algo que, desde el punto de vista del Gobierno, resulta perfectamente planteable. Insisto, una vez más, sin que ello quiera decir
que debamos alterar para ello el marco competencial vigente, porque entiendo que sería muy disruptivo desde el punto de vista, digamos, de la arquitectura del reparto de competencias, que ahora el Estado abocara para sí una competencia que, por otra parte, tendría grandes dificultades, más allá de las económicas, de materializar en el ejercicio. De forma tal, y con esto concluyo, señor Martínez de Corriarán, que si existe una forma de acomodar lo que son exigencias de equidad, y coincido con usted en que son exigencias de equidad en esta cuestión, con el respeto al marco competencial vigente y, naturalmente, con la posibilidad de dedicar a ello los recursos económicos necesarios, con mucho gusto estaremos en condiciones de discutirlo con ustedes y de buscar la solución más satisfactoria. Señor ministro, me alegro que coincida con nosotros, como no puede ser de otra manera, en que este es un problema que merece la atención del Gobierno y que van a tratar de actuar al respecto. Lo que sí me preocupa un poco, permítame que se lo diga, es tanta insistencia en el respeto al marco competencial. Al margen de que nosotros no hemos propuesto nada a este respecto, en este momento al menos en concreto, sí creo que deberíamos de tener todos claros el principio de que si el marco competencial resulta que acaba siendo injusto o impide que se desarrollen políticas de equidad y justas, hay un problema muy serio con el marco competencial. Entonces no estaríamos hablando de marco competencial, sino de marco incompetencial. Es decir, claro, si las comunidades autónomas resulta que una de las vías que tienen para resolver sus problemas de financiación y de ajuste fiscal es el ir directamente a políticas o a tomar decisiones que empeoran la calidad de la educación, que empeoran la cohesión social y que además son injustas desde todo punto de vista y además profundizan el problema de la pobreza infantil, pues estaremos, creo que todos de acuerdo en que algo habrá que hacer al respecto, más que decir, bueno, ya, pero es que esa es su competencia. No, perdón, esa es su incompetencia. Y queremos que aquí el Gobierno tiene una responsabilidad política clara, constitucional, de actuar y de hacer algo al respecto. Que no tiene por qué ser, en este caso, quizás medidas muy drásticas de tipo legal, sino precisamente de actuar allá donde el problema se está produciendo. Porque, mire, preguntaba también usted antes, bueno, ¿y qué es lo que ha cambiado ahora? Bueno, pues lo que ha cambiado es que tenemos 6 millones de parados, que 1 millón de familias pues reciben ayudas públicas nulas o muy insuficientes, que además, como digo, todos los estudios contrastados y documentados coinciden en que uno de los sectores más desfavorecidos por la crisis precisamente es el de los menores, y que además es un hecho, es decir, no es un problema gastronómico, aunque también le diré que no es ninguna cuestión baladí que la educación también se dirija precisamente a la sociabilidad, y de que no podemos romper principios de tipo educativo que parecen sólidos, considerables y dignos de tener en cuenta por cuestiones de oportunidad económica que luego se traducen en que, bueno, y si al niño le gusta más lo que le hace su madre, aunque solo sean chuches de la tienda de la esquina, pues que coma eso. Pues no, la educación también tiene esos objetivos, y como también usted sabe, y si no espero que pida información al respecto, ya es un hecho, porque de eso se trata cuando hablamos de pobreza, que para muchas familias la única comida caliente decente garantizada que tenían sus hijos era la del comedor escolar. De eso se trata. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Y claro, a alegar contra eso que el marco competencial puede ser un obstáculo, pues removamos el obstáculo. Nadie nos obliga a mantener instituciones inútiles que no sirven para sus fines o que todavía peor las pervierten. Bueno, eso es lo que les pedimos que hagamos. Solucionen ustedes, por favor, en lo que ustedes pueden hacer, que es mucho esta cuestión. Nosotros les vamos a proponer en la correspondiente moción una manera de hacerlo, por supuesto, y dejemos tranquilo el marco competencial y preocupémonos de los menores y de la educación, de la igualdad social y de la lucha contra la pobreza. Parece que plantear una cuestión que tiene una densidad social como la que plantea su señoría en términos de marco competencial sería como una especie de desplazamiento tecnificador de una cuestión que no debe ser tratada, entiendo yo, en esos términos. Pero permítame que a este respecto le señale que si no somos capaces de encontrar una fórmula respetuosa con el marco competencial, que el marco competencial se puede cambiar, pero, por ejemplo, no se puede cambiar más allá, por ejemplo, de los límites de la Constitución, y si la Constitución, en el tema de las políticas sociales, en el tema de la gestión educativa, tiene las normas que tiene lo que se deriva de los artículos 149 y siguientes de la Constitución, pues desde luego para intentar resolverlo con eficacia tendremos también que mirar el marco competencial. Pero yo creo que al final aquí también estamos analizando, o
otro tema importante, que es un tema de responsabilidad y rendición de cuentas de prioridades políticas de las comunidades autónomas, que en la medida en que expresan opciones distintas sobre el uso de los recursos que tienen a disposición, pues tenemos que ver cuál es la forma o el mecanismo en el que, a través de la legislación básica, de aquello que corresponde a este Parlamento, normalmente la iniciativa legislativa del Gobierno o de los grupos parlamentarios, es necesario hacer para resolver una cuestión que, en juicio de algunos, tiene que ver con la preservación de una serie de valores constitucionales. Yo, por serle totalmente franco, creo que no estamos en esta situación. Creo que este es un problema más de los muchos problemas que se derivan de una situación de crisis económica y especialmente de crisis de empleo como la que tenemos, y que verdaderamente eso a lo que lleva es a una reflexión sobre las prioridades y, naturalmente, en esa reflexión sobre las prioridades lo que son necesidades básicas. En este caso de los niños en cuanto escolares, pero yo diría más, de los niños en cuanto niños. Es decir, que al final, evidentemente, si todos llegamos a comprender que es en el marco del servicio educativo donde estamos en mejores condiciones de garantizar que ningún niño se quede fuera de una alimentación razonable, lo que decía usted, de la única comida equilibrada nutricionalmente que pueda hacer al día, bueno, vamos a ver si encontramos una fórmula para garantizarlo, pero sin pretender que se trate de una situación universal, sin pretender que se trate de una situación en la que podamos resolverlo todo de la noche a la mañana, y, por supuesto, haciéndolo en diálogo abierto y franco con las comunidades que son las que van a tener que aplicarlo. Es verdad que puede parecer que es quitarse el muerto de encima, por decirlo de una forma muy coloquial, lo que algunas comunidades han hecho respecto a otorgar a los consejos escolares facultades en esta competencia. Yo no estoy de acuerdo con ese juicio. Yo entiendo que las comunidades autónomas que han puesto en manos de los consejos escolares, naturalmente proporcionando los recursos necesarios a cada centro, la forma de decidir en función de las circunstancias que se dan en el centro cómo resolver el problema de los alumnos que se pueden encontrar, o que se encuentran, de hecho, más que se pueden encontrar, en una situación de desprivilegio en relación con algo tan básico como la alimentación, pues puede ser una fórmula que también ayude a un objetivo, que yo creo que es un objetivo importante del sistema educativo, que es otorgar autonomía a los centros, en este caso a través del consejo escolar, para resolver la cuestión. Pero, al final, lo que importa es que sea mediante legislación estatal, sea mediante una especie de homogeneización o acomodamiento del comportamiento en este sentido de las comunidades autónomas, sea incluso por la acción de los propios consejos escolares, es decir, a través del ejercicio de la autonomía de los centros, tengamos la seguridad de que no se produce una desatención básica respecto de una cuestión tan básica como es la alimentación de los escolares. Y, como le he dicho en mi primera intervención, respecto a esta cuestión estamos completamente abiertos a buscar aquellas fórmulas que sean respetuosas con el sistema de reparto competencial que tenemos, aunque ya comprendo que no es lo más esencial del mundo para su señoría, y efectiva a la hora de resolver el problema.